Explicación de la obra Energía Potencial del escultor Juan App y presentada al concurso internacional de Art Mustang. La obra Energía Potencial es una alegoría que hace referencia a la creatividad. Es ese aspecto del ser que nos conecta con entidades propias y ajenas y hace desarrollar en los conectados su esencia creativa. Se ha hablado mucho de inspiración y cada día en la vida de un artista es un reto, porque la conexión es mágica y de magia estamos hablando. La magia para el artista es ese vínculo con nuestro ser profundo y también la simbiosis con el cosmos. Cuando el ser es conectado a lo sublime, se embebe del elixir de la máxima percepción y su representación traspasa el umbral de lo terrenal para entrar en la esfera de lo espiritual. De esta forma siento la experiencia creadora. La inspiración, la musa, la vena, el arrebato, el estímulo, el duende, la visión del espectáculo que es la vida, se ve amplificada por esta emoción que te embarga cuando sientes que vas a hacer tu obra maestra. En Energía Potencial, trato de crear ese canal de inspiración y comunicación con el sagrado fluido de la inspiración. El lugar físico de donde procede esta conexión es una incógnita, pero más allá de la Vía Láctea debe existir ese maná que todo artista ansía, y desde otras galaxias, otros planos de conciencia y otros mundos puede contemplarse el nuestro y ser esa plataforma de aterrizaje de las felices ideas que inspiran al artista, al ser que busca profundizar en el conocimiento. Para el visitante de las instalaciones de Art Mustang supone un impacto visual al principio, un acercamiento y necesidad de observación, en tanto que para el niño y al curioso resulta fascinante la idea de vivir desde dentro la escultura, penetrar en ella, tocarla, hacerse fotos, observarla con ojos de niño, volando por su interior y exterior como si de un juego muy divertido se tratara. Además, Energía Potencial está plagada de simbolismo. A priori, está claro, parece una bombilla. Bueno, es una bombilla. Pero también es una alegoría a la inspiración por muy diversos factores. En primer lugar, la bombilla representa la idea encontrada, algo muy importante en diseño, pero la bombilla también representa la luz, algo sin lo que nunca sería posible el arte visual. Además, también representa la iluminación, entendida como el sagrado fluido que inspira a los artistas para realizar sus obras. Por no hablar de la conexión eléctrica y el paso de la energía visible y tangible. Energía Potencial, por tanto, es un gran símbolo, un icono que todo artista necesita antes de realizar su obra. Es también un templo de creatividad, donde relajarse, meditar y conectarse. Además, es un lugar de encuentro, no solo en el polígono empresarial, sino a nivel de redes sociales, porque pretendo que sea un espacio en el que se pueda conectar la energía mental con la inspiración. También es un guiño a Google Maps y otras posibles entidades que pueden ver desde el espacio exterior la escultura con su banderita de ubicación de Google Maps. Por último, en la noche es también posible verla gracias a una serie de LEDs que apuntan al cielo con la forma de chincheta de ubicación justo en el centro de la esfera plateada. La obra estaría realizada en poliéster con fibra y pátina y acabado metalizado en el exterior y cromado espejo en el interior. La espiral y parte de la base se realizará en acabado latón rojizo y el suelo interior en madera de pino color cerezo. El exterior será de cemento pintado en mate color marrón cerezo. La idea es que la propia imagen deformada por el espejo esférico genere una realidad espacial psicodélica, distinta, y se confunda con el entorno del que participa. Las sucesivas reflexiones de la luz en el interior generan una imagen deformada de cada uno de nosotros, reflejando
ese efecto de deformación que tanta gracia les hace a los niños, pero traduce los colores y las formas a una modulación singular que puede interiorizarse de formas diversas según el espectador. El vacío generado por las sucesivas reflexiones en este espacio interior provocará muy distintos estados de ánimo y muy distintos cuadros según sean las personas que lo habiten. Para los selfies y las fotos del grupo también es ideal, pues cuenta con muchas posibilidades para ese photocall pedido en las bases. Existen además varias posibilidades, como la creación de ventanas redondas con pantallas interactivas transparentes que permiten interactuar con el ordenador al tiempo que se puede ver el interior de la obra.